Acá se vio una imagen que no se veía hacía bastante tiempo, Lucho, respecto a ataques a carabineros en este sector, enfrentamientos a piedrazos, tránsito detenido. Se tuvo que cerrar la estación de metro, de hecho, para finalmente poder entregar seguridad a quienes en esos momentos iban por la red subterránea, y fue uno de los puntos donde hubo muchos problemas. En Cerro Navia también fue un punto crítico, hubo un llamado a atacar la 45 comisaría de Cerro Navia. Fuentes que nosotros tenemos adentro de esa comisaría nos comentaban que efectivamente fue muy complicado durante la noche cuando supieron que iban a ser atacados. Se estableció un punto de un carro de control de orden público que finalmente fue clave para evitar que decenas de sujetos que iban hasta esta comisaría llegaran hasta el lugar y pudieran atacarla. Se evitó eso, no hubo daños grandes a esta comisaría, no hubo personas lesionadas ni heridas, tampoco funcionarios de carabineros tuvieron mayores problemas, pero sí fue un punto de mucha preocupación. En Cerro Navia también se quemó una micro y esa misma situación se evidenció en Los Espejos, donde también se quemó otra micro. Esto además, como decíamos, de múltiples barricadas en muchos puntos de la región metropolitana. Diego, voy a discrepar en un punto contigo. Yo creo que las barras sí tienen una estructura. De hecho, lo que decías tú de los piños o estos grupos que están dentro de las barras, precisamente sus peleas internas van de la mano de quien controla la barra. Y ahí es donde se producen los problemas. La barra de Colo-Colo tiene un control, la barra de la U tiene un control. Control que me refiero que hay un grupo que la organiza. Y ese grupo organiza al resto. Tienen una estructura. Por eso no deja de llamarme la atención las palabras del ministro Cordero. Ayer, creo que fue, o antes de ayer, apenas fue lo de la muerte de estos dos jóvenes en el estadio, de la investigación como asociaciones delictuales. Yo nunca he sabido por qué no se ha investigado a las barras como asociaciones ilícitas, como grupos de personas que se concertan para cometer delitos. Y eso va de la mano con estas situaciones de cómo ellos actúan realizando delitos. Me soplan aquí ahora las extorsiones que se han hecho a jugadores. No sé si tú te acuerdas, Diego, alguna vez a un entrenador de Universidad de Chile que para poder echarlo, lo que hicieron fue publicar, y en esa oportunidad los dirigentes de la U entregaron el número de teléfono de este entrenador para que lo llamaran y así él renunciara y no echarle y pagarle la indemnización. Eso fue de público conocimiento el año 2004, por ahí 2005. Entonces te das cuenta que las barras tienen este supuesto amor por sus equipos, porque tú además los ves que están cantando así y el partido está acá atrás. Pero claro, aquí lo que hay son intereses económicos, intereses de poder, varias de esas situaciones que además son latamente conocidas. O sea, aquí esto no es algo nuevo, y lo que yo decía ayer en el Mucho Gusto, lamentablemente esto va a seguir pasando. Va a seguir pasando. O sea, ¿cuántas muertes tiene el Estadio Monumental? Atropellados afuera, apuñalados en un partido amistoso con Universitario Lima. O sea, tú tienes más encima un abanico de distintos tipos de muerte en el Estadio Municipal, Diego. En el Estadio Monumental, perdón. Sí, lo que yo te decía, Lucho, quizás va de la mano también con eso. O sea que hoy igual, no es como antes, donde por ejemplo Pancho Malo mandaba en la Garra Blanca y se hacía todo lo que dijera la cúpula que finalmente ordenaba. Hoy día hay algunas facciones, hay algunos hay más descolgados, grupos que igual responden a sus propios intereses. Claro, hay más descolgados. Entonces, me ha tocado, de hecho, justo este año, me ha tocado ir 2 veces al Estadio Monumental a ver un partido de fútbol, y a las 2 veces ha pasado que se suben a la reja, al acrílico que vemos que está detrás del arco. Se suben por lo menos 10, 15 sujetos, generalmente son menores de edad y que son descolgados de la barra. O sea, ni siquiera tienen relación con el hecho de que obviamente hay una cúpula que organiza la salida del equipo a la cancha, que organiza, me imagino, la llegada de los bombos, los efectos de animación. No significa que no tenga responsabilidad, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que acá hay muchos grupos pequeños que también actúan por su cuenta y que hace mucho más difícil organizar el tema desde el punto de vista del club, no desde la barra. Sin duda que hay un tema de violencia estructural en las barras de fútbol, que nadie lamentablemente se ha hecho cargo y que ni las propias barras se dan cuenta. Lo comentabas tú también, veíamos las declaraciones de los líderes de la Garra Blanca. Esto es un tema también de hacerse responsable de los propios actos, en el sentido de que acá sí hay llamados a avalanchas, de que acá sí, por ejemplo, hay desmanes, hay disturbios por parte de los barristas. Estas organizaciones también, organizaciones autoorganizadas, está bien, que no tienen quizás una definición dentro del club, tienen que hacerse cargo también. Es parte del debate que se está dando y de cómo finalmente se va a enfrentar a estos grupos, porque
que, recordemos un concepto que hasta hace poco estaba en la discusión política, el barrismo social, donde se le daba este tenor, este matiz también de que había una función de las barras que estaban insertas en diferentes las barras de la no sociedad, donde cumplían una labor social súper relevante, que nadie lo desconoce, Claro. nadie lo desconoce, pero al mismo tiempo hay que ver también el lado malo de estos grupos. O sea, ¿qué se está haciendo mal? Y ahí sin duda que se tiene que atacar desde un punto de vista más policial o judicial. Claro, lo que tú dices, Diego, tiene toda lógica. Tomando en cuenta, además, me agrega información nuestro editor, las barras le han servido a todos. A la política también le sirven las barras. Las barras, ¿cuántas veces participaron en campañas políticas? Hay barristas que son conocidos, ligados a sectores políticos y participaban cuidando las palomas, rayando los muros y con activa participación. Si cuando nosotros decimos, ¿por qué la política no se mete en esto? Porque también les sirven, po. Si también los han ocupado. Entonces, en ese sentido, las barras han sido muy útiles para la política también. Ahora, claro, las campañas políticas ya no son tanto de cuidar la paloma, del rayado en la calle, se ven más por redes sociales, va más por ahí. Pero en su momento las barras sirvieron mucho, las barras le sirvieron a los dirigentes del fútbol también. O sea, si el tema de Francisco Muñoz con Gabriel Ruiz Tagle era de público conocimiento, a la Garra Blanca la financiaban, le pagaban. Tú eres menor que yo, Diego. En los años 90 existía algo, no sé si quienes son más de sobre 35 o 40 años se acuerdan, los famosos socios barra. Que tú lo que hacías era inscribirte en la barra del equipo, pagabas, no sé, eran como 20 lucas, 30 lucas, y te hacías socio barra y pagabas 2.500 pesos para entrar al estadio. Cuando la entrada costaba 4.000, tú pagabas 2.500. Y esa plata se le pagaba a la barra. ¿Qué hacían las barras con eso? Lo que te decían, no, con eso pagábamos la salida y el carnaval y toda esa cuestión. ¿Y quién auditó eso? Si las barras ganaron mucha plata, recibieron mucha plata durante los 90, durante los años 2000. Y fueron muy útiles, como dices tú, y como nos decía nuestro editor, para los políticos, para los dirigentes. Entonces ahora que estén escandalizados de lo que está sucediendo, oye, si en el Monumental vienen pasando cosas hace 15 años, hace 20 años, no es algo nuevo. Acuérdate, Colo-Colo pierde una Sudamericana el año 2006 porque le tiran un pedazo de tablón a un jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata en cuartos de final y por eso le suspenden el Estadio Nacional y por eso Colo-Colo no puede jugar la final de la Sudamericana contra Pachuca en el Monumental y la tiene que jugar en el Nacional. Tiene costos deportivos también esto. Entonces, lo que estamos conversando, Diego, las barras le han servido a todos y la política los ha ocupado muy bien. Sí, totalmente. Y no sé si coincides, Lucho, que cuando uno va al estadio se da cuenta que hay muchos grupos que no les interesa el fútbol. Eso es lo más llamativo, que van como en su propio interés nomás, en mostrarse, en hacer desmanes, pero no hay ningún interés detrás del equipo, o sea, les da lo mismo. Entonces, la pregunta es cómo se puede entregar una solución a esto, qué medidas se puede aplicar, porque acá resta de puntos, suspensión del estadio, pareciera que les da lo mismo. Les da lo mismo. Diego, ¿podemos recorrer mientras Plaza Italia para ver cómo está la situación? Porque ayer los llamados que se hicieron fueron a velatones, a manifestaciones también, ¿o no? Sí, acá el llamado precisamente en Baquedano fue a una manifestación, Lucho, como te comentaba, y el punto más neurálgico, acá, donde fue el foco de los incidentes, fue acá frente a lo que es la plaza de los cuatro emblemáticos edificios amarillos, que en estos momentos, como decíamos, esta zona está en remodelación, por ende no está como la acostumbramos a conocer. Esto es una zona que está llena de piedras, llena de elementos que pueden ser usados también para atacar a carabineros, y así fue, lo vemos en imágenes, esto está también registrado durante la noche de ayer, y por lo mismo se tuvo que cerrar acá la estación para poder dar mayor seguridad a quienes estaban en esos momentos transitando. Viernes en la noche, 9, 10 de la noche, es una hora en que hay bastante afluencia de personas y por lo mismo se tomaron estas decisiones. En este sector se dieron los incidentes principalmente, acá se enfrentaron barristas y funcionarios policiales y posteriormente, claro, se ocupa el carro lanzaguas y se les va disgregando y se empiezan a meter por Bustamante o por Vicuña Maquena, en fin, o derechamente hacia Avenida Providencia, pero las condiciones hoy día de Plaza Italia, de Plaza Baquedano, son propicias para quienes quieren venir a hacer desorden, Lucho. Mira, acá hay mira, Pablito, una lacrimógena, en fin, es parte de un escenario que quizás hacía un tiempo no veíamos acá en Baquedano.
Pero claro, o sea, mira el nivel de piedras que hay acá para poder ocupar, y esto es un punto a tener en cuenta por parte también de las autoridades, porque manifestaciones que puedan seguir ocurriendo en este sector bajo estas condiciones dejan un precedente bastante peligroso. Mira el nivel de piedras que tenemos acá en la calle. Mira, lo que nos decía ayer Saba Chaguán, el tema de la inteligencia policial también. Si te están avisando, lo avisaron ayer nosotros estábamos en el Mucho Gusto a las 12 del día al aire, que iban a haber manifestaciones en Plaza Baquedano. Tú sabes que Plaza Baquedano está lleno de escombros porque se están haciendo trabajo. Me imagino que ayer Carabineros hizo un servicio preventivo al respecto y con eso quizás mitigó un poco algo que podría haber sido peor. Pero ya te están avisando, por redes sociales te están avisando. Lo mismo que las avalanchas. Las avalanchas las avisan por redes sociales. Y en esto, además del palito que le hemos pegado a las barras, también están los clubes. Las organizaciones de los clubes son pésimas, son deleznables, son terribles. Ayer Roberto Sá, que había ido al estadio, Puede pasarme acá. Pase nomás, salte nomás, eso, si no es tan alta tampoco. Roberto Sá daba... Mira, Lucho, mira. Concepto, dime. Mira, acá esto me llama la atención, acá hay panfletos tan disgregados en todo este sector, tiene pinta que llevan poco, o sea, que están desde la noche de ayer. Juventud clasista a combatir, organización comunista revolucionaria. No sabemos si finalmente estos habrán sido tirados acá durante la noche, si tendrán alguna relación con las manifestaciones. Probablemente sí. No sé si tendrá alguna relación, quizás ahí tú nos puedes... Mira, acá también hay algunos panfletos de grupos de la Barra Blanca, recordando también a Neco, que es un barrista que también perdió la vida fuera del Estadio Monumental, 2010, entiendo, hace unos años. Es parte también de lo que trajeron los grupos acá, te lo quería mostrar. Claro, ahora, el tema de los panfletos también, recordemos que en Plaza Baquedano también se realizan todo tipo de manifestaciones, pueden ser de otros días, pueden haber estado ahí también. No, tampoco lo podemos asegurar tan a ciencia cierta. Pero el punto que te ponía recién, claro. Diego, es lo que decía Roberto Sá de la experiencia estadio. La experiencia estadio en Colo-Colo es pésima, es muy mala. Tengo amigos del Colo, que tienes que llegar 3 horas antes al estadio, porque si no, no ves, porque si no tenés que hacer una fila gigante, están las famosas avalanchas, los accesos son malos, el estadio está lleno de rejas. El organizador en este caso, que es blanco y negro, es malo, es penca. Y ayer escuchaba ya a Pablo Milad diciendo que ojalá volviera Carabineros a los estadios o que hubiera más presencia de Carabineros en los estadios. Es un evento privado. O sea, ¿cómo es posible que en un partido de fútbol de alta convocatoria la cantidad de guardias que se ponen, no sé, son 500? ¿Y los guardias quiénes son? Señores y señoras de 65 años que le terminan diciendo tía. Entonces, tía o tío. Sí, es absurdo. O sea, la experiencia estadio es pésima, y los clubes no invierten en nada, en absolutamente nada. No, es totalmente absurdo ir al Estadio Monumental. Me ha tocado ir a ver partidos de la selección. Si uno va al codo, lo que dices tú es cierto, tiene que llegar 2 horas antes, si no, no ves un arco. Es absurdo, es absurdo. Te cierran el metro cuando vas a volver en la noche. Realmente no tiene ningún sentido. Yo creo que acá hay un punto que es las características del Estadio Monumental para este tipo de eventos. Está capacitado, está dando las garantías, y si es que no las está dando, bueno, replantearse la remodelación que quiere hacer Colo-Colo, apurarla. Bueno, no sé, no somos quienes finalmente pueden tener la solución en la cabeza, pero es parte también del problema. Acá por el momento, Lucho, también quería mostrarte que hay elementos de madera tirados acá que pueden ser igual complicados, porque están en la mitad de la calle. Sí, para los autos. Todavía es sábado, muy temprano, pero poco a poco va a ir aumentando la cantidad de autos. Me imagino que esto lo van a ir moviendo después. Pero es un llamado también acá a mostrar un poco cómo está la situación. Piedras todavía, muchísimas maderas. Estos fueron usados durante la noche de ayer probablemente, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero bueno, es un poco el panorama que hay acá en el sector de Bustamante, donde finalmente termina el parque y comienza Plaza Baquedano, que hoy día está tan distinta, ¿no?